El aire en la casa de los Valdivieso, en el corazón del barrio de Santa Cruz en Sevilla, olía a naranja amarga y a polvo antiguo. Corría el año 1855, y aunque los muros aún conservaban la dignidad de un linaje noble, las grietas en el estuco y el silencio en los salones, otrora bulliciosos, contaban la historia de una fortuna menguante. Doña Inés de Valdivieso, a sus 22 años, era el último brote de aquel árbol genealógico casi seco, una belleza serena y melancólica, con grandes ojos castaños que a menudo se perdían en la contemplación del patio descuidado, donde un surtidor mudo era el único testigo de pasadas grandezas. Su inteligencia aguda como un estilete y un orgullo heredado eran a la vez su escudo y su condena. Su madre, doña Elvira, una mujer cuya amargura había agriado sus facciones, no cesaba en su empeño. Inés debía aceptar a don Álvaro de Mendoza, un hombre de considerable fortuna, bien posicionado en la ciudad, cuyo único mérito a ojos de Inés era precisamente ese, su riqueza. La idea de un matrimonio de conveniencia, de entregar su mano y su vida a un hombre por el que no sentía más que una fría indiferencia rayana en la repulsión, le oprimía el pecho como un corsé demasiado apretado. «Hija, por amor de Dios, ¿hasta cuándo esta obstinación?». La voz de doña Elvira, cargada de impaciencia, rompió el silencio del pequeño salón donde Inés intentaba leer. «Don Álvaro es un partido que no podemos despreciar. Nuestra situación, Inés, nuestra situación». Inés cerró el libro con un suspiro apenas audible. «Madre, ya hemos hablado de esto. Don Álvaro, su conversación es tan vacía como su corazón parece serlo». «Corazón. ¿Qué sabes tú del corazón de un hombre? Necesitamos un sustento, Inés, un nombre que nos devuelva el lustre perdido. Tu padre, que en gloria esté, nos dejó más deudas que ducados con sus libros y sus delirios de erudito. Más tarde, en la intimidad de su alcoba, mientras Clara, su fiel doncella de 30 años, cepillaba su largo cabello oscuro, Inés se permitió un desahogo. «No puedo, Clara. No puedo vender mi vida así. Siento que me ahogo solo de pensarlo». Clara, de rostro sereno y ojos comprensivos, asintió. «Lo sé, señorita, pero su madre solo piensa en asegurar su futuro a su manera». «Su manera es mi desdicha», murmuró Inés mirando su reflejo en el espejo empañado, un reflejo que le devolvía la imagen de una joven atrapada. Anhelaba algo más, algo que ni siquiera se atrevía a nombrar, un eco de las novelas románticas que leía a escondidas, un ideal que chocaba brutalmente con la cruda realidad de su dote inexistente y la presión familiar. El sol de la tarde se filtraba por los postigos, tiñendo la estancia de una melancolía dorada, tan hermosa y tan triste como la propia Inés. A la mañana siguiente, la visita de don Álvaro de Mendoza no hizo sino acentuar la desazón de Inés. Llegó con su habitual ostentación, vestido con una pulcritud casi ofensiva, su sonrisa estudiada sin alcanzar sus ojos pequeños y astutos. Paseó por el salón principal evaluando los muebles deslucidos con una mirada que Inés interpretó como condescendiente. «Doña Elvira, doña Inés», saludó con una leve inclinación, besando la mano de ambas con una galantería que a Inés le pareció ensayada. «Sevilla se viste de gala con su presencia, mi estimada Inés». Ella forzó una sonrisa. «Es usted muy amable, don Álvaro». La conversación derivó rápidamente hacia los asuntos que interesaban a don Álvaro y a doña Elvira. La próxima feria, las familias de renombre y, sutilmente, la conveniencia de unir fortunas y apellidos. Inés se sentía como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por voluntades ajenas. Cuando don Álvaro finalmente se marchó, dejando tras de sí el aroma de su costosa agua de Colonia y una nueva oleada de súplicas por parte de su madre, doña Elvira tuvo una idea. «Inés, debemos hacer algo para realzar nuestra posición. Recordé el viejo retrato de la abuela, el que pintó aquel maestro italiano. Está en muy mal estado. O quizás un nuevo retrato tuyo, hija. Algo que muestre tu belleza, que recuerde a la sociedad quiénes son los Valdivieso». Inés arqueó una ceja. «Madre, ¿con qué dinero?» «Buscaremos la forma. Conozco a don Lorenzo, el viejo pintor que era amigo de tu padre. Quizás él pueda restaurar el cuadro de la abuela o conocer a alguien que haga un buen trabajo por un precio razonable. Un retrato tuyo, bien expuesto, podría atraer la atención adecuada, recordar a don Álvaro lo que podría tener». La idea de ser exhibida como una mercancía revolvió el estómago de Inés, pero no dijo nada. Cualquier cosa era mejor que escuchar una nueva letanía sobre las virtudes de don Álvaro.
Días después, doña Elvira regresó de su visita a don Lorenzo, un anciano artista que vivía modestamente en el barrio de Triana, al otro lado del Guadalquivir. Su taller, aunque pequeño, gozaba de cierto prestigio entre los conocedores. Don Lorenzo es un encanto como siempre, anunció doña Elvira con un optimismo forzado. Dice que el retrato de la abuela requeriría mucho trabajo y sería costoso, pero me ha recomendado a su mejor discípulo para un retrato nuevo, un joven llamado Mateo Serrano. Asegura que tiene un talento extraordinario, un verdadero genio, aunque aún no es conocido. Y lo más importante, sus honorarios serían asequibles. Mateo Serrano. El nombre no le decía nada a Inés, un pintor desconocido de Triana. Sintió una punzada de desesperanza. Seguramente otro intento de su madre por dorar la píldora de su destino. Poco podía imaginar que aquel nombre tan común estaba a punto de alterar el curso de su vida de una manera que ni las más audaces novelas románticas se habrían atrevido a predecir. La llegada de Mateo Serrano a la casa de los Valdivieso fue todo menos auspiciosa. Un joven de unos 25 años, de complexión fuerte, vestido con ropas sencillas de artesano, limpias pero con alguna mancha de pintura rebelde en la manga de su camisa. Su cabello castaño oscuro estaba algo revuelto, y sus ojos avellana, penetrantes e intensos, observaron el patio con una mezcla de curiosidad y reserva. Traía consigo un portafolios gastado y el olor a trementina y taller. Doña Elvira, que esperaba a alguien con un aire más artístico, o al menos más acorde con la alcurnia de su casa, lo recibió con una frialdad que rozaba el desdén. Inés, de pie junto a su madre, compartió esa primera impresión. Aquel hombre parecía más un obrero que el genio que don Lorenzo había descrito. «¿Mateo Serrano?», preguntó doña Elvira, con un tono que dejaba traslucir su decepción. «Para servirles», respondió él, su voz grave y tranquila, con un ligero acento trianero. Hizo una leve inclinación, sin la floritura de los caballeros que frecuentaban la casa, pero con una dignidad natural que desconcertó momentáneamente a Inés. Casualmente, o quizás no tanto, don Álvaro de Mendoza había decidido hacer una de sus visitas matutinas. Al ver a Mateo, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «¿Este es el artista, doña Elvira? Vaya, don Lorenzo tiene un gusto peculiar para sus protegidos». Mateo no se inmutó ante el comentario, aunque sus ojos se endurecieron imperceptiblemente. Simplemente esperó. «Don Lorenzo nos ha asegurado de su habilidad», dijo doña Elvira, dirigiéndose a Mateo pero mirando de reojo a don Álvaro, como buscando su aprobación. «Puede comenzar cuando guste. Clara le indicará dónde instalar sus cosas». Mateo asintió y siguió a la doncella, quien lo trató con la misma cortesía distante que el resto. Inés lo vio alejarse, sintiendo una extraña mezcla de compasión por la fría recepción y una persistente duda sobre su capacidad. Don Álvaro aprovechó para susurrarle al oído: «Querida Inés, espero que no esperes una obra maestra de tales manos, aunque quién sabe, quizás tenga un encanto rústico». Inés se apartó ligeramente, molesta por el comentario y por la presunción de don Álvaro. Sin embargo, no pudo evitar que una semilla de prejuicio se instalara en su mente. Los primeros días, Mateo trabajó en silencio en un rincón del gran salón que le habían asignado. Preparaba sus lienzos, mezclaba sus colores, apenas levantando la vista. Inés, movida por una curiosidad que no quería admitir, lo observaba a escondidas desde el umbral de una puerta o a través de los visillos. Le sorprendió la concentración con la que trabajaba, la forma en que sus manos, aunque curtidas por el trabajo, se movían con una delicadeza y precisión asombrosas. Poco a poco comenzó a admirar la pasión que ponía en cada trazo, la intensidad de su mirada cuando estudiaba la luz que se filtraba por los ventanales. Un día encontró sobre una mesita auxiliar un pequeño cuaderno de bocetos que Mateo había dejado olvidado. Con el corazón latiéndole con fuerza, lo abrió. Estaba lleno de dibujos a lápiz, detalles arquitectónicos de Sevilla, rostros anónimos captados con una viveza asombrosa, estudios de manos, de pliegues de tela. Había una sensibilidad, una capacidad para capturar la esencia de las cosas que la dejó sin aliento. No eran simples dibujos, eran fragmentos de alma. Cerró el cuaderno rápidamente cuando oyó sus pasos, sintiéndose culpable por su indiscreción, pero profundamente impresionada. Comenzaron a intercambiar algunas palabras, siempre formales. Inés le preguntaba por el progreso del retrato o hacía algún comentario sobre la luz. Mateo respondía con frases breves,
pero en su manera de expresarse, Inés notó una inteligencia natural y una honestidad que la desarmaban. No había servilo en él, pero tampoco la arrogancia que a veces encontraba en hombres de supuesta mayor alcurnia. Había algo en su mirada directa, en la forma en que parecía ver más allá de las apariencias, que la intrigaba y a la vez la inquietaba. Un día, mientras él trabajaba en el fondo del retrato, Inés se atrevió a preguntarle sobre un detalle de un paisaje que apenas se distinguía. Mateo se giró y le explicó con sencillez su intención, la forma en que la luz de la mañana en Triana podía transformar lo cotidiano en algo mágico. Habló de su barrio con un cariño que conmovió a Inés. Por primera vez vio un atisbo del hombre detrás del artista y le gustó lo que vio. La transformación de Inés no pasó desapercibida para Clara. La señorita parece diferente cuando habla con el pintor, comentó un día la doncella con una sonrisa cómplice. Inés se sonrojó. ¿Diferente? No digas tonterías, Clara. Simplemente me intereso por su trabajo. Es notable. Pero ambas sabían que era algo más que simple interés artístico. Un pequeño incidente vino a reforzar la creciente admiración de Inés. Un jarrón de porcelana, una de las pocas piezas de valor que quedaban en la casa, se resbaló de las manos de una sirvienta y se hizo añicos. Doña Elvira montó en cólera, lamentando la pérdida y la torpeza del servicio. Mateo, que presenció la escena, se acercó con calma y, ante la sorpresa de todos, recogió los fragmentos con cuidado. «Si me permiten», dijo, dirigiéndose a doña Elvira, «creo que puedo repararlo. Conozco algunas técnicas». Doña Elvira lo miró con escepticismo, pero ante la insistencia de Inés, que vio una oportunidad para él, accedió. Durante las siguientes tardes, en sus ratos libres, Mateo trabajó pacientemente en el jarrón. Con una habilidad asombrosa, unió las piezas, disimulando las fracturas con una masilla que él mismo preparó. Cuando lo presentó, el jarrón parecía casi intacto. «Es increíble», admitió doña Elvira, genuinamente sorprendida. «Tiene usted manos de oro, joven». Mateo simplemente sonrió. «Solo es cuestión de paciencia y conocer el material, señora». Inés sintió una oleada de gratitud y admiración. Aquel hombre humilde no solo poseía un talento artístico excepcional, sino también una generosidad y una habilidad práctica que lo hacían aún más valioso a sus ojos. Mientras tanto, don Álvaro de Mendoza continuaba su asedio. La invitaba a paseos en su elegante calesa, le enviaba flores exóticas y costosos regalos que Inés aceptaba con una cortesía cada vez más forzada. Asistían juntos a algunas reuniones sociales, donde don Álvaro la exhibía como un trofeo. Él hablaba incesantemente de sus negocios, de sus propiedades, de sus contactos influyentes, intentando deslumbrarla con su riqueza y poder. Pero cada palabra suya no hacía sino resaltar el abismo que los separaba de Mateo, cuya riqueza residía en su alma y en su arte. Inés se encontraba cada vez más dividida. Su mente le recordaba su deber, la precaria situación de su familia, la aparente sensatez de un matrimonio con don Álvaro. Pero su corazón, ese órgano traicionero y rebelde, se inclinaba cada vez más hacia el pintor de Triana, hacia sus ojos sinceros y sus manos creadoras. Clara, testigo silenciosa de este tormento, intentaba ofrecer consuelo. «Señorita, no se fuerce. Escuche lo que le dicta su interior». «Mi interior es un caos, Clara», respondía Inés, «un caos de deberes y deseos imposibles». La idea de visitar el taller de Mateo en Triana surgió de forma casi espontánea. Inés, con la excusa de querer ver otras obras del artista para comprender mejor su estilo y supervisar el progreso del retrato de una manera más informal, convenció a su madre. Doña Elvira, aunque reticente a que su hija se aventurase en esos barrios populares, accedió con la condición de que fuera acompañada por Clara y que la visita fuera breve. Triana bullía de vida. El aire olía a barro cocido de los alfares, a pescado frito de las freidurías y al incienso que se escapaba de alguna pequeña capilla. El taller de Mateo y don Lorenzo estaba en una callejuela estrecha, un espacio modesto pero luminoso, lleno de lienzos, bocetos, pigmentos y el aroma penetrante de los aceites y barnices. Don Lorenzo, un anciano de barba blanca y ojos vivaces, las recibió con una amabilidad campechana. «Doña Inés, qué honor. Pasen, pasen. Mateo, tenemos visita distinguida». Mateo, con un mandil manchado de pintura, se acercó algo sorprendido pero complacido. Les mostró el taller, explicó algunas de las obras en curso, tanto suyas como de su maestro. Inés quedó fascinada por aquel ambiente de creatividad febril, tan diferente de la atmósfera opresiva de su propia casa.
Don Lorenzo, con un orgullo paternal, habló del talento de Mateo, de su dedicación y, sobre todo, de su integridad. Este muchacho, señorita, tiene más nobleza en la punta de sus pinceles que muchos que blasonan de escudos y apellidos. Inés sintió que sus mejillas ardían ante la indirecta, pero también una profunda emoción. Mateo, algo cohibido por los elogios de su maestro, le mostró algunos de sus cuadros personales: paisajes de las marismas del Guadalquivir, retratos de gente sencilla de Triana captados con una fuerza y una verdad sobrecogedoras, e incluso una pequeña tabla con una Virgen dolorosa, cuya expresión de sufrimiento y ternura le encogió el corazón. La conversación fluyó en naturalidad. Hablaron de arte, de la belleza efímera de un atardecer sevillano, de los sueños y las aspiraciones. Inés se sintió comprendida, valorada por su inteligencia y no solo por su apellido o su apariencia. Mateo, a su vez, descubrió en ella una sensibilidad y una profundidad que la fachada de dama orgullosa apenas dejaba entrever. Cuando se marcharon, el sol comenzaba a declinar sobre el río. Inés llevaba consigo no solo la imagen de las obras de Mateo, sino también la certeza de una conexión que iba más allá de lo convencional. El abismo social que los separaba parecía, por momentos, un obstáculo superable. Pero don Álvaro de Mendoza no era hombre que se rindiera fácilmente, ni que tolerara rivales, por insignificantes que le parecieran. Comenzó a percibir la creciente fascinación de Inés por el pintorucho, como lo llamaba en privado. Sus visitas a la casa de los Valdiviesos se hicieron más frecuentes, su actitud hacia Mateo más abiertamente despectiva. Empezó a esparcir rumores insidiosos. Comentarios casuales en los salones sobre la dudosa moralidad de los artistas de Triana, insinuaciones sobre la falta de profesionalidad de Mateo, dudas sobre si terminaría el retrato a tiempo o con la calidad esperada. Incluso intentó presionar a doña Elvira, sugiriendo que quizás sería mejor buscar un pintor de más renombre, aunque fuera más costoso, ofreciéndose él mismo a cubrir la diferencia. Doña Elvira, siempre susceptible a las opiniones de la buena sociedad y temerosa de cualquier escándalo, comenzó a mostrarse nuevamente nerviosa y desconfiada hacia Mateo. Un día Mateo encontró uno de sus pinceles más finos roto intencionadamente. Otro día, un bote de pigmento cuidadosamente preparado apareció derramado sobre un boceto importante. Eran sabotajes menores, difíciles de probar, pero que le causaban frustración y retrasos. Sospechaba de don Álvaro, o de alguno de sus secuaces, pero no tenía pruebas. Inés también notó estos incidentes y la creciente hostilidad de don Álvaro, lo que no hizo sino aumentar su desprecio por él y su preocupación por Mateo. La tensión en la casa era palpable. El retrato de Inés avanzaba, y con cada sesión la conexión entre la modelo y el artista se hacía más profunda, tejida de miradas furtivas, de silencios elocuentes y de conversaciones robadas sobre libros, música y los anhelos del alma. Mateo estaba capturando en el lienzo no solo la belleza física de Inés, sino también su inteligencia, su melancolía y la chispa de rebeldía que anidaba en su interior. Era un retrato que iba más allá de la simple representación. Era un diálogo entre dos almas. Se acercaba la fecha prevista para una pequeña reunión en casa de los Valdivieso. Doña Elvira, animada por don Álvaro, había decidido organizar un evento íntimo para presentar en sociedad el retrato casi terminado, esperando que la admiración por la obra y por la modelo acelerara la propuesta de matrimonio de don Álvaro. Doña Elvira, animada por don Álvaro, había decidido organizar un evento íntimo para presentar en sociedad el retrato casi terminado, esperando que la admiración por la obra y por la modelo acelerara la propuesta de Mateo. Trabajaba con ahínco para tenerlo listo, consciente de que aquella presentación podría ser crucial para su incipiente carrera, pero también temeroso de las maquinaciones de su rival. Inés, por su parte, vivía aquellos días con una mezcla de expectación y angustia, sabiendo que se acercaba un momento decisivo, no solo para el retrato, sino para su propio destino. El aire olía a azahar y a tormenta inminente. La tarde de la reunión, el salón principal de los Valdivieso lucía un esplendor que no se recordaba en años. Doña Elvira había hecho un esfuerzo sobrehumano, utilizando los pocos ahorros que le quedaban y pidiendo prestada alguna pieza de plata a parientes lejanos. Un reducido grupo de amistades influyentes, cuidadosamente seleccionadas por don Álvaro, comenzaba a llegar. El murmullo de las conversaciones y el frufrú de los vestidos de seda llenaban el ambiente.
Inés, vestida con un traje de color marfil que realzaba su pálida belleza, se sentía como un cordero camino del sacrificio. Su madre no dejaba de darle instrucciones en susurros. «Sonríe, hija. Sé amable con don Álvaro. Recuerda lo que está en juego». Mateo, ataviado con su mejor traje, aunque modesto en comparación con el lujo de los invitados, esperaba nervioso junto al caballete donde el retrato, cubierto por una tela de terciopelo, aguardaba su revelación. Don Lorenzo lo acompañaba, ofreciéndole un apoyo silencioso. Don Álvaro de Mendoza era el centro de atención, saludando a unos y otros con su habitual suficiencia, lanzando miradas de posesión hacia Inés. Había llegado el momento que tanto había esperado. Cuando todos los invitados estuvieron presentes, doña Elvira, con voz temblorosa por la emoción y los nervios, anunció: «Queridos amigos, es un honor para la Casa Valdivieso presentarles el retrato de mi hija Inés, obra del talentoso joven Mateo Serrano, discípulo de nuestro querido maestro don Lorenzo». Todas las miradas se volvieron hacia el caballete. Mateo dio un paso al frente y con un gesto solemne retiró la tela. Un murmullo de admiración recorrió la sala. El retrato era, sencillamente, deslumbrante. Inés aparecía representada con una belleza etérea, pero a la vez vibrante. Sus ojos parecían mirar directamente al espectador, llenos de inteligencia y de una secreta melancolía. La luz, los colores, la composición, todo revelaba la mano de un maestro. Incluso don Álvaro tuvo que disimular su sorpresa ante la calidad de la obra, pero su plan ya estaba en marcha. Tras unos momentos de elogios y felicitaciones, cuando la atención se centraba en Mateo, don Álvaro levantó la voz con un tono de falsa consternación. «Es una obra magnífica, sin duda. Pero qué desgracia. Me temo que tenemos un asunto muy desagradable que tratar». Un silencio expectante se apoderó del salón. «Esta misma tarde», continuó don Álvaro con la mirada fija en Mateo, «doña Elvira ha descubierto la desaparición de unas joyas de gran valor sentimental para la familia, unos pendientes de esmeraldas que pertenecieron a la abuela de Inés». Hizo una pausa dramática. «Y lamentablemente, tras una discreta búsqueda, han sido encontradas entre las pertenencias del señor Serrano». Un grito ahogado se escapó de los labios de doña Elvira. Inés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Mateo, cuyo rostro había palidecido, pero que mantenía la compostura. «No puede ser», exclamó don Lorenzo, indignado. «Conozco a Mateo desde niño, es incapaz de tal vileza». «Las pruebas son las pruebas, don Lorenzo», replicó don Álvaro con frialdad. Mostró una pequeña bolsa de seda. «Aquí están. Fueron halladas en su habitación, ocultas en un doble fondo de su maletín de pinturas». Doña Elvira se llevó las manos al rostro al borde del desmayo. «Dios mío, un ladrón en mi propia casa, y yo que confié en él. ¡Guardias! ¡Que llamen a los guardias!». Mateo intentó hablar. «Señora don Álvaro, esto es un error, una infamia. Yo no he tocado nada». «Silencio, miserable», gritó don Álvaro. «Su talento no le da derecho a robar». Inés querida se volvió hacia ella con una expresión de fingida compasión. «Siento mucho que tengas que pasar por esto, pero la justicia debe prevalecer. Debes condenar a este hombre por el honor de tu familia». Inés estaba paralizada. Todas las miradas estaban puestas en ella. La de su madre, suplicante y horrorizada. La de los invitados, curiosa y ávida de escándalo. La de don Álvaro, triunfante y expectante. Y la de Mateo, herida pero firme, buscando en sus ojos una brizna de confianza. Su mente era un torbellino. ¿Era posible? ¿Podía aquel hombre, cuyo arte y cuya alma había llegado a admirar, ser un vulgar ladrón? Su instinto le gritaba que no, pero las pruebas eran abrumadoras. El miedo al escándalo, a la ruina definitiva de su familia, la atenazaba. Pero recordar la nobleza que había visto en los ojos de Mateo, la pasión en sus manos, la verdad en sus palabras. El silencio se hizo insoportable. Inés respiró hondo. El futuro de Mateo y el suyo propio pendían de un hilo. En ese instante de tensión suprema, la voz de Inés, aunque temblorosa al principio, resonó con una claridad inesperada en el salón. Un momento. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Sus ojos, normalmente velados por la melancolía, brillaban ahora con una determinación febril. «Don Álvaro, dice usted que las joyas fueron encontradas esta misma tarde en el maletín del señor Serrano». «Así es, querida Inés», respondió él con una sonrisa condescendiente, seguro de su victoria. «Qué extraño», continuó Inés, avanzando lentamente hacia el centro del salón.
porque yo misma vi al señor Serrano salir de su habitación esta mañana muy temprano, antes del amanecer, para ir a Triana a buscar unos pigmentos especiales que necesitaba para los últimos retoques del cuadro, y llevaba consigo ese mismo maletín. No regresó hasta media mañana. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Así que, si las joyas fueron encontradas en su maletín esta tarde, alguien tuvo que ponerlas allí después de que él regresara. Alguien que tuviera acceso a su habitación y a sus cosas. Un murmullo recorrió la sala. Don Álvaro frunció el ceño, visiblemente contrariado por el giro inesperado. ¿Qué insinúas, Inés? No insinúo nada, don Álvaro. Solo expongo hechos. En ese momento, Clara, la doncella, que había permanecido discretamente en un rincón, dio un paso al frente. Con su permiso, señoritas, señores, dijo Clara con voz firme. Yo vi algo esta mañana. Mientras el señor Serrano estaba ausente, vi a don Álvaro merodear cerca de la habitación del pintor. Me pareció extraño, pero no le di importancia hasta ahora. Los ojos de don Álvaro lanzaron chispas. «¡Insolente! ¿Cómo te atreves, mujercilla?» Pero la intervención de Clara había sembrado la duda. Don Lorenzo, que había permanecido en silencio, observando atentamente, habló entonces. «Y yo puedo añadir algo más. Conozco bien las costumbres de Mateo. Es meticuloso con sus herramientas. Ese doble fondo en su maletín es una modificación reciente y bastante burda, si me permiten decirlo. No es propia de un artesano como él». Se acercó al maletín que don Álvaro había dejado sobre una mesa. De hecho, si observan con detenimiento, la tela utilizada para crear ese compartimento secreto es de una calidad muy similar a la del forro de los bolsillos de ciertos elegantes caballeros. La tensión era máxima. Don Álvaro comenzaba a perder la compostura. Esto es un complot, una sarta de mentiras para proteger a un ladrón. Inés lo miró directamente a los ojos. Quizás, don Álvaro, o quizás el único ladrón aquí es aquel que intenta robar el honor de un hombre inocente y el corazón de una mujer que no le corresponde. Sus palabras, cargadas de una dignidad y una fuerza que nadie esperaba de ella, resonaron como una sentencia. En ese momento, uno de los invitados, un magistrado amigo de la familia Valdivieso, que había observado todo con atención, carraspeó. «Don Álvaro, las acusaciones de la señorita Inés y los testimonios de la doncella y el maestro don Lorenzo son preocupantes. Creo que este asunto merece una investigación más profunda y no precisamente sobre el señor Serrano». El rostro de don Álvaro se demudó. Se vio atrapado, expuesto. Su elaborada trampa se había vuelto contra él. Tartamudeó algunas excusas incoherentes, pero su culpabilidad era palpable. Humillado, vilipendiado por las miradas acusadoras de los presentes, recogió su sombrero y abandonó la casa de los Valdivieso bajo un manto de oprobio. El escándalo, aunque de signo contrario al que él había planeado, fue mayúsculo. Meses después, Sevilla aún comentaba la caída en desgracia de don Álvaro de Mendoza, cuya reputación quedó manchada para siempre. Sus negocios se resintieron y muchas puertas se le cerraron. En la casa de los Valdivieso, la vida había cambiado. Doña Elvira, tras el shock inicial y una buena dosis de furia hacia Inés por haber arruinado el que consideraba el último buen partido para su hija, tuvo que rendirse a la evidencia. La nobleza de carácter de Mateo, su innegable talento y, sobre todo, la serena felicidad que Inés irradiaba a su lado fueron ablandando gradualmente su corazón. Con el tiempo, llegó a sentir un respeto genuino por el joven pintor de Triana. El retrato de Inés, una vez superado el escándalo inicial, fue aclamado por la crítica. La forma en que Mateo había capturado no solo su belleza, sino su alma, le abrió las puertas de los salones más exigentes de Sevilla e incluso de Madrid. Los encargos comenzaron a llegar, y aunque la riqueza no llegó de la noche a la mañana, Mateo pudo vivir de su arte con dignidad y creciente reconocimiento. Inés y Mateo, desafiando las últimas convenciones que quedaban en pie, contrajeron matrimonio en una ceremonia sencilla pero llena de emoción en la pequeña iglesia de Santa Ana en Triana. No hubo grandes lujos, pero sí el calor de los amigos verdaderos y la bendición de un amor que había demostrado ser más fuerte que los prejuicios y las maquinaciones. El